a nuestro canal El Ojo de la Quintrala con nuestro programa Aquelarre. Bienvenida Isadora y Giselle. Por fin un nuevo programa tenemos para realizar. Y hoy tenemos un invitado bien especial. Su nombre es Danilo Silva. Él es cristiano evangélico, egresado de Ingeniería en Comercio Internacional de la UTEM, donde ahí estuvo a cargo del área de extensión cultural de la Federación de Estudiantes. Ha ejercido su profesión tanto en el mundo privado y es miembro de la Fundación de Círculos de Estudios Legislativos y Culturales, Ezequiel Celce, y de la plataforma de Cristianos por Valores. Además, es un estudioso de la politología. La politología es el estudio de la política, hace formación en politología y como autodidacta también en teología e historia del cristianismo. Pero hoy lo hemos invitado por algo bien particular, porque es uno de los autores del libro La Nueva Derecha, una alternativa en curso. Y por eso hemos invitado a Danilo para que nos cuente un poco cómo se gestó este proyecto del libro de La Nueva Derecha. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga y bueno, dar las gracias primero a Dios porque nos abre puertas en diferentes lugares y a ustedes tres, preciosos ramilletes de damas inteligentes que me hacen el honor de darme este pequeño espacio para que conversemos de este tema. Mira, se gesta el proyecto del libro, que lo tengo por aquí, no sé si han visto la portada. Yo me lo estoy leyendo, está buenísimo. Nueva Derecha, una alternativa en curso. Más que nada por la, ¿cómo decirlo? Por la conjunción de voluntades de personas que llevamos trabajando por las ideas de la libertad, por las ideas de los principios y valores cristianos, por las ideas de antideconstruccionistas, antiglobalistas, y nos fuimos conociendo en movimientos tanto civiles como paraeclesiásticos en diferentes actividades. Yo en lo personal partí con mi primera actividad, por decirlo de alguna manera, del mundo paraeclesiástico en contra de las malas legislaciones con Piñera 1, de ahí partió el tema, no partió con Bachelet 1, sino que partió con Piñera 1, en un culto evangelístico que hizo con familia el 2011 frente al Palacio de la Moneda. Esa fue la primera actividad que yo recuerdo que asistí. Y después ya unos cuantos años después ya me fui interiorizando más, empecé a entender que había algo detrás, que no era solamente una ley, dos leyes, que había un concepto que se llama ideología de género. Después empecé a entender y empecé a hacer activismo en redes primeramente, 2013, 2014, y de ahí ya empezamos a conocernos con otros referentes, con otras personas, y empezamos a hacer actividades tanto en la calle, manifestaciones, cultos evangelísticos. También estuvimos en la campaña de José Antonio Kast y lamentablemente, debo decirlo, muy a pesar mío, lamentablemente también estuvimos en la campaña de Sebastián Piñera, porque nos prometió el oro y el moro a los cristianos evangélicos y lo primero que hizo fue votar la famosa ley de identidad de género, lo primero, para que ustedes vean el grado de traición que el tal tiene con respecto a sus votantes. Bueno, de ahí empezamos a hacer un montón de actividades. Nos conocimos con Andrés Barrientos, que es el presidente y cofundador de la Fundación Ciudadana Austral, hace unos 4 años, a raíz de unas actividades que él estaba haciendo. Yo en esa época era colaborador de una ONG, y nos empezamos a hacer bastante amigos, empezamos a hacer bastantes actividades juntos, coincidíamos en diferentes lugares, y se empezó a producir una amistad. Y él empezó a conocer el trabajo que yo hacía, tanto en lobby parlamentario, que bueno, hay que dejarlo en claro, nosotros decimos lobby para dejarlo claro, para que la gente entienda, pero es defensa de intereses particulares, porque el lobby te pagan. Tú haces lobby para una farmacia, para un grupo económico y te pagan por hacerlo. A nosotros no, lo hacemos simplemente por amor a Cristo, quienes somos cristianos, y por amor a la causa, por amor a la patria. Después de eso, que hacemos muchas actividades en conjunto con Andrés y con otros referentes. Yo apoyé mucho a Padres Objetores, apoyé mucho a Cuide Chile, también a Padres Ciudadanos, y bueno, a todas las instituciones, con mi hijo no te metas, en algún momento los he apoyado a todos.
Y bueno, surge esta idea, Andrés me propone el proyecto y me dice, Danilo, mira, queremos ver este tema, queremos hacer este proyecto. Yo le dije, oye, esto es titánico, esto es literalmente, y no es porque yo esté siendo parte del proyecto, podría ser cualquiera, da lo mismo, no es mi nombre el que importa. Para mí la gloria y la honra tiene que ser siempre para el Señor Jesús. Yo digo, esto es histórico, puede eventualmente marcar un antes y un después en el contradiscurso, en la reacción y en el ordenamiento de las ideas que necesariamente debemos tener quienes estamos de este lado en la resistencia al globalismo, a la ideología de género, al neomarxismo y a todo el abanico del tsunami que tiene una ola de no 30 ni 40, sino que de 1000 metros de altura, esa ola que se nos viene encima. Él me propone y yo digo, de inmediato le digo, ¿Eso en ok, qué vamos, época te démosle. propuso? ¿Cuándo te propuso Eso eso? fue, eso fue hace aproximadamente 2 años, si mal no recuerdo. Esto es un proyecto de larga data, hace tiempo que se está trabajando en Eso esto. fue antes de todo lo que sucedió, digamos. Antes del mal llamado estallido social, que sabemos que es una revolución molecular disipada según los modelos de Deleuze y Guattari, y los modelos de Tikkun también. Bueno, bien sabemos, los que hemos estudiado politología, y tú, Patricia, has estado conmigo en esos cursos, no vamos a nombrar a la persona por medidas de seguridad, pero yo llevo trabajando con un profesor 2 años y medio prácticamente, estudiando politología y haciendo formación politológica, y nosotros habíamos estudiado estos modelos insurreccionales. El 18 de octubre es la visibilización externa de un movimiento o de una conjunción de un montón de movimientos que en algunos casos ni siquiera se conocen entre sí. Por eso se le llama molecular disipada, pues son moléculas, son células. Mucho antes de eso ya estábamos trabajando en el proyecto. Hola, bienvenido Danilo, mucho gusto. Primero que todo, feliz Día del Hombre. Hoy día se celebra. Muchas gracias. Claro, hay que acordarse también de nuestros muchachos. Yo quería preguntarte, este libro se llama Una alternativa, claro, la nueva derecha, una alternativa en formación, si no me equivoco. Curso. Una alternativa En curso. Una alternativa en curso. Entonces, nosotros acá en el programa hemos hablado mucho de esta nueva derecha y hemos hablado en especial de un cierto sector más bien farandulero de esta congregación de ideales que yo diría que hoy en día se sabe que los valores más de conservadurismo, digámosle, por ponerle una etiqueta, se han convertido en la nueva suerte de contracultura, como en el pasado el liberalismo lo fue, hoy en día se ha cambiado el eje. Muchos de los jóvenes están buscando como alternativa contracultural valores más conservadores. Pero nosotros queremos, o sea, yo quería que nos hablaras un poco más de cómo se conforma esta nueva derecha. ¿Tienen aspiraciones ya sea más bien políticas, de no sé, conformar partidos, cosas por el estilo? ¿Y qué opinan un poco de esta derecha un poquito más farandulera, le voy a poner, que quizás también ha incurrido en darle una mala imagen, o una imagen con poco intelectual? Poco intelectual. ¿Cómo se configura entonces toda esta constelación de nuevas derechas? Perfecto. ¿Pero tú te refieres a la derecha farandulera, al actual conglomerado Chile Vamos? No. Eso ya lo antiguo, pero estamos hablando más que nada de los youtubers. De los youtubers, bueno, de ese círculo, porque claro, esa ha sido más o menos la cara visible. Las estrellas de redes sociales que han surgido. Exacto, las divas. Exacto, divas y divas. Voy a partir con un dicho que lo conocemos todos. No todo lo que brilla es oro. Yo creo que por ahí hay que partir el análisis. No todo lo que brilla es oro. Yo he sido de los que he trabajado duro, pero duro, y Patricia puede dar testimonio de eso. Duro en las calles, en las manifestaciones. Cuando me refiero duro, no es que yo tenga dureza para ir a enfrentarme y golpear a alguien, no me refiero a eso. Claro, no estáis con un bastón retráctil en las marchas, no. Es más bien activismo. De hecho, con ese personaje, yo tuve una discusión muy seria y le pegué la parada de carro, siendo que él mide 10 centímetros más que yo, no tuve ningún problema en pegarle la parada de carro. Pero en una conversación de tú a tú. David y Goliat ahí, ¿o no? Mi segundo nombre es David, por algo será. El tal. Bueno, Sebastián Izquierdo, si da lo mismo, si a mí no me da problema. Bueno, yo también, yo tuve un encontrón con él también.
Mira, si hay algo que me caracteriza, y Patricia sabe bastante sobre mí, que yo no tengo ningún miedo en ser frontal. Yo cuando tengo que decir un nombre voy y lo digo, y cuando tengo que decir algo voy y lo digo. Y lo trato de hacer con el mayor respeto posible, porque primero soy cristiano, y como cristiano tengo la obligación de decir la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Un cristiano que no diga la verdad está negando también a Cristo, que es la fuente de toda verdad. ¿Mm? Entonces yo estoy obligado a decir la verdad. Si alguien me pregunta a mí, oye, tal y tal persona, trato de no caer en la chimuchina, pero tengo que decir el hecho de facto, que es una de las cosas que hemos aprendido en los cursos de politología, que tú no imputas, sino que expones la realidad que tú puedes demostrar. ¿Mm? Hechos de facto, que estén en libros, que estén en pruebas, exponer a la luz, exponer algo. ¿Mm? Como dice la palabra de Dios, si tú tienes una luz, no la vas a poner debajo de la mesa, la vas a poner sobre la mesa para que alumbre. Esa es la idea de exponer la verdad. Bueno, entonces con respecto a los youtubers, sí, claro, hay mucha estrellita, hay mucha farandulería, como todo en la vida, pero creo que hay algo que se puede rescatar de eso, que esa gente se le puede entregar conocimiento, se le puede entregar doctrina, se le puede entregar principios y valores. Yo partiría al revés. Para mí lo más importante como cristiano son los principios y valores. Luego de eso la doctrina y luego de eso todo lo demás. En un concepto bíblico, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. O sea, busca a Dios primero, busca a Cristo primero, pon a Cristo primero y después viene todo lo demás. Entonces esos faranduleros, como se les puede llamar, sí hacen un aporte, porque ayudan a visibilizar a las personas que, como yo, puede ser cualquiera, da lo mismo que Danilo Silva, saca a Danilo Silva. Hay mucha gente que se saca la mugre, literalmente se saca la mugre. Esos libros de atrás no están ahí de pisapapeles, ¿me entiendes? Es porque hay un trabajo fuerte, un trabajo intelectual, para que se estén dando cuenta. Yo estoy leyendo al unísono todo esto, no sé si se alcanza a ver. ¿No? Avanzo muy poco, pero estoy tratando de avanzar en todos esos libros. Entonces hay una pega fuerte que hay que hacer. Y también hay una pega de estudiar los proyectos de ley que están en el Congreso que me gustaría que pudiésemos tomar al menos unos 5 minutos para hablar de garantías de la niñez, que es un proyecto asqueroso que literalmente le va a quitar a los hijos de la custodia de los padres por cualquier cosa. Me gustaría que lo pudiéramos analizar más adelante. Pero bueno, a esas personas se les puede instruir. Entonces yo destacaría lo bueno. Por otro lado, creo que siempre dentro de un movimiento, ya sea de nueva derecha o lo que fuere, tiene que haber una masa crítica, pensante, lúcida, con principios, con valores que estén afirmados en una roca, que sean inamovibles, que nada los mueva, ni $1.000 millones, ni una bala, ni nada, que nada los mueva de los principios y valores en los cuales están fundados. Luego de eso tiene que haber doctrina, luego de eso tiene que haber comunicación de la doctrina. Y hay un grupo de gente, ya hay una masa crítica, gracias a Dios, que ya tiene un cuerpo doctrinal relativamente importante para empezar a hacer el contradiscurso. Así que esa gente que son youtubers, que tienen muchos seguidores, también nos ayudan a nosotros a poder expandir, entregar y dar las ideas que muchas veces la pseudo derecha, la mal llamada centro derecha, Chile fuimos, como dicen algunos, no hizo la pega. Lo dio cuenta. Chile fue, ya fue. Por favor, hagan las maletas. Chile ya fue hace rato. Chile fue, Chile, ahora ya vamos camino a Chilezuela, pero bueno, hasta Venezuela nos ganó uno el otro día en fútbol, que nunca había pasado en la historia. O sea, después de eso, que venga Godzilla y se acabó todo. Chilezuela contra Venezuela, era como jugar con los pacos. Claro, era gol de Chile y gritaban en Chile, era gol de Venezuela y gritaban en Chile. Entonces tú no sabías quién era. Era una cosa exótica. Entonces, para terminar la idea, sí es necesario que estén esos chicos y se les puede entregar doctrina, se les puede entregar principios. Para mí lo más importante como cristiano es la prédica del Evangelio, entregarles los conocimientos bíblicos adecuados y no la chimuchina evangélica farandulera que también está metida. Hay mucho evangélico por ahí dando vueltas, mostrándose, diciendo, pegándose en el pecho, como se solía decir antes, pero que de cristiano no tienen nada, absolutamente nada. Y están utilizando el nicho evangélico de la votación para poder sacar puestos de poder y llegar al poder. O sea, ¿qué diferencia hay entre esa gente y la antigua derecha, anquilosada, oxidada, sucia, corrupta? Nada. Entonces, entre esa gente, que es un remanente
pequeños de pseudoevangélicos que están por el poder, que yo, pum, para afuera al tiro. Pero sí hay una masa importante de personas que sí puede hacer cosas al respecto, y yo por ahí enreglaría el proceso. Ahora, si esto termina siendo un partido político, no lo sé, pero sí lo que nosotros queremos es entregar al menos un granito de arena, o puede ser una tonelada, no lo sé, porque no sabemos, porque está recién el libro entrando de a poquito en las mentes de ciertas personas. Y si llegamos a tener 50.000 ventas del libro y que lo esté leyendo mucha gente y que se lo estén prestando entre ellos, y logramos que esos conceptos puedan servir de base para personas que ya están en el mundo de la política o que quieren hacer política y que tengan estos conceptos, para nosotros, genial. Dale. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Sí, absolutamente, eso contesta la pregunta. ¿Les puedo hacer otra pregunta? Sí, dale, Antes dale. de darles palabras. Es que siempre he tenido una suerte de duda, porque los movimientos como los que escribes tú, de repente la nueva derecha, por ejemplo, tienen mucha carga más bien minarquista de varios. Hay muchos más bien adscritos al libertarianismo, y esa ideología habla bien de un Estado mínimo, de reducir la inherencia del Estado dentro de la vida de la persona, y obviamente de regular el mercado, a fin de cuentas que el Estado tenga lo menos posible que ver con el mercado. Y yo recuerdo esto es lo clásico de conservador en lo moral y liberal en lo económico. Liberal en lo económico. Yo me acuerdo hace un tiempo que tuve una conversación con Ignacio Dulger, que está dentro del Partido Republicano. Con el Nacho. Sí, lo conozco. Bueno, no es cercano, pero sí nos conocemos. Y él decía que, a fin de cuentas, el conservadurismo tiende a ser una contradicción en sí misma, porque igual trata de entrar en un matrimonio con dos cosas que podrían no calzar tan bien, porque si por un lado estamos buscando la desregularización, que el Estado sea mínimo, que haya la menor cantidad de inherencia desde el Estado en la vida pública y privada, entonces a la vez mucho del activismo evangélico busca regular algunas conductas de la vida privada a través de leyes, que eso significaría, a fin de cuentas, una intervención estatal. Entonces, ¿cuál es el matrimonio ahí? Porque es como raro no querer al Estado, pero quererlo para ciertas cosas, o por ejemplo, dentro de tu visión de valórica, ¿tú aceptas que el Estado te regule, por ejemplo, que, no sé, el matrimonio igualitario, cosas así, o el Estado tiene que meterse? Porque ahí es donde yo siempre he tenido la duda de cómo funciona ese matrimonio. No sé si me lo podrías aclarar. Perfecto. Mira, te voy a entregar mi visión al respecto. A lo mejor te voy a dejar más enredadas, espero que no, pero te voy a entregar mi visión. De partida, nosotros, lamentablemente, la generación nuestra de 45 años o 40 años hacia arriba, yo tengo 45, así que no tengo problema en decirme edad, nosotros recibimos una formación en los colegios de educación cívica, filosofía, historia, cosa que no recibieron ni los millennials, ni los centennials, ni todos estos chicos que tú los miras feos. Y no todos, vamos a hacer la excepción. Isidora no está en ese grupo. Pero es más joven que nosotros, Isidora, así que... Claro. Pero Isidora es ilustrada. Sí, pero yo soy millennial y tú. Claro, pero hay jóvenes... viejo, ¿cachai? Claro, hay jóvenes hay jóvenes millennials que tú los miras feos y ya te están acusando de violación a los derechos humanos. Entonces, pero hay que distinguir varias cosas. Primero, el Estado no tiene que ver con el aparato regulador que está en la administración del Estado. Separemos las cosas. El Estado-Nación es, en nuestro caso, desde Bisbiri hasta el Polo Sur. No olvidemos nuestra pretensión antártica, no hay que dejarla nunca de lado, que ahí tenemos un tema con Argentina y con Campoyero, que otro tema que yo estudié bastante cuando fui dirigente universitario. Entonces no es reducción del Estado, porque si estamos hablando de reducción del Estado y estamos conservando el Estado-Nación, estaríamos hablando de la reducción del país. No, es la reducción de los organismos que administran el Estado, el gobierno central y todo el aparataje burocrático. Yo en lo personal creo en una reducción del aparataje burocrático, para hacerlo eficiente, para que sea un toro con músculo, y no, perdón el concepto, una vaca flácida llena de grasa, ¿me entiendes? Nosotros, en vez de tener 100.000 funcionarios públicos, podríamos tener perfectamente 50.000 haciendo los mismos trabajos. ¿Me explico con eso?
un Estado, o sea, una administración del Estado, no el Estado no tiene que achicarse. La administración burocrática, regulatoria del Estado tiene que reducirse porque es un hecho de facto, y todos lo sabemos que Codelco, por ejemplo, como empresa pública, tiene mucho más personal del que se necesita porque se usa como caja pagadora de favores políticos. Lo mismo pasa con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con todos los ministerios. Es inexplicable que hoy en día, habiendo un gobierno que no es comunista, aunque en los hechos pareciera que muchas veces sí, estén anquilosados, estén como parásitos pegados al poder, muchos funcionarios que fueron contratados por los gobiernos de la concertación sin tener una función específica y que solamente van a cobrar un cheque a fin de mes. Eso hay que ser, como yo les dije, yo digo la verdad por la verdad, son ladrones. Son ladrones de cuello y corbata, tan ladrones de cuello y corbata como las corporaciones farmacéuticas o lo que sea, que sacan plata por su irrestricto manejo de ciertas relaciones políticas. Ahora, teniendo claro eso, vamos a ir al tema del conservadurismo. Yo no me defino a mí mismo como conservador, me defino como cristiano. Todo lo que de mí viene de la palabra de Dios, y yo creo que lo único que es inmutable es la palabra de Dios. De ahí podemos tener diferentes versiones de conservadurismo, incluso diferentes vertientes o diferentes aplicaciones del conservadurismo, también del liberalismo, también del anarcocapitalismo, del liberal libertario, de los paleolibertarios, pueden no estar escrito en piedra, no sé si me explico. Entonces pueden haber diferentes concepciones. Yo, por ejemplo, siendo cristiano, estoy a favor del divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia te permite el divorcio. Desde los tiempos de Noé, que se les entregó, no porque Dios lo quisiera, sino que por la dureza del pueblo judío, se les permitió dar lo que se llamaba carta de repudio, que es divorcio. Entonces yo estoy de acuerdo con el divorcio. En una oportunidad que no sea deporte, que no sea como las estrellas de Hollywood que se casan en Las Vegas, duran 2 o 3 días y llevan 20 matrimonios y no, te divorcias una vez por una causal específica y luego te da derecho a un nuevo matrimonio. Estamos hablando dentro del cristianismo, siempre y cuando tú no seas el causal de el acto sexual vejatorio contra tu pareja que propició el divorcio. No sé si me explico. O sea, una pareja, la mujer le pone el gorro al hombre, el hombre queda liberado para casarse de nuevo. Si la mujer le pone el gorro o el hombre le pone el gorro a la mujer, es la mujer la que queda liberada para casarse, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, algunos dirían, pucha, que es liberal este cristiano. No, yo soy cristiano, me rijo por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por algunos conceptos, yo podría ser menos conservador que el conservadurismo clásico, pero para otras cosas puedo ser más conservador que los conservadores tradicionales. No sé si me explico. Aquí hay una rama dentro de todo y nada es tan como blanco o negro. Sí. Yo te quería consultar. Por ejemplo, puedes tener el caso de Milei. Milei está a favor de la vida desde el inicio de la concepción. Yo también. Yo estoy de acuerdo de la protección de la vida desde que el espermatozoide entra al óvulo y lo fecunda. Yo desde ahí lo protejo hasta la muerte natural. Y Milei también cree en eso, siendo que Milei se define como anarcocapitalista. Y entre un anarcocapitalista y un cristiano con tintes conservadores como yo, que yo vendría siendo como un 95% conservador, porque el conservadurismo tradicional no acepta el divorcio, por ejemplo. Sí tenemos puntos en común. Hay muchas cosas en común entre libertarios, entre conservadores, entre la vertiente cristiana protestante del conservadurismo, entre la vertiente cristiana católica del conservadurismo. Hay cosas que son mucho más en común que, por ejemplo, yo con una persona del Frente Amplio. No sé si me explico. Yo te quería preguntar, bueno, ya que contabas al principio que Andrés Barrientos fue el gestor de este libro, que nos cuentes, aparte, cómo para la gente que todavía no lo ha leído o se pueda interesar en él, cómo está conformado, porque está conformado como en varios autores que escribieron con diferentes capítulos y tintes. Yo y recién en el primer capítulo, así que me queda para rato, pero para que nos expliques en general en qué consiste cada capítulo del libro. Perfecto, mira, cúmplenlo. www.nuevaderecha.cl. Pero básicamente el primer capítulo es de Juan Cristóbal Demian, del Centro de Estudio Libertario, que es un chico académicamente
Buenísimo, Lo buenísimo. estoy leyendo seco, me sorprendió. Entre paréntesis, me sorprendió increíblemente porque yo lo tengo como amigo en Facebook, no lo conozco personalmente, empecé a leer el capítulo de él y es un niño. Él es muy jovencito y para el nivel de lo que escribe, cómo lo escribe, es una lumbrera el chico. Sí, me llama la atención que haya gente tan joven con tanto conocimiento. Y eso Claro, me mira, da esperanza en el futuro. sí, mira, a No hay mí esperanza. no quiero Pero sonar, no todos son los niños. sí, no quiero sonar pesado, pero a mí no me sorprendió lo de Juan Cristóbal. Yo lo conozco y sé de sus capacidades. Y aparte que también estudió con el profesor X, así que tiene buena escuela. Tiene buena escuela. El primer capítulo, él habla y trata de explicar qué es lo que sería izquierda, derecha, cómo se van configurando desde la Revolución Francesa. Recordemos que antes de la Revolución Francesa no existía izquierda y derecha, no existía nada de eso. Después de la Revolución Francesa, cuando entran todos a un lugar y los que están de acuerdo con una postura quedan a la derecha y los que quedan en otra postura quedan a la izquierda, ahí nace el concepto de izquierda y derecha. Pero paradojalmente, hoy día, todos los que estaban a izquierda y derecha en ese momento, todos hoy en día están a la derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda fue evolucionando de una manera tan fuerte y cuando ya llegó al comunismo, ya todos se fueron hacia allá, que incluso los izquierdistas de la Revolución Francesa son considerados derechistas hoy en día. Bueno, eso lo explica bastante bien Juan Cristóbal. Después el segundo capítulo es el mío, pero lo voy a dejar para el último porque va a sonar feo lo que voy a decir. Un chilenismo, el burro va al último. Después está Sebastián Espíndola, que habla sobre los memes en política, y después hay otros ensayos de unos chicos venezolanos que también hablan de otros aspectos de la política, tercera vía, de cómo configurar un proyecto. No se los puedo resumir tan como someramente, pero sí lo que hacen es un desglose de todas las aristas posibles de lo que eventualmente podría ser una nueva derecha. Está el factor religioso que lo veo yo, pero yo no me ciño solamente al factor religioso. O sea, yo soy cristiano evangélico y para mí Cristo está primero. Y si me hacen elegir entre un movimiento político y Cristo, obviamente yo voy a elegir a Cristo. Pero yo también me meto también en muchas otras temáticas, en temas de defensa, en temas de relaciones exteriores, en politología, en conflictos limítrofes, en conflictos globales, en el tema del globalismo y de construccionismo estaba muy metido. Pero sí es como tratar de secuenciar desde diferentes puntos de vista lo que podría configurar una nueva derecha, totalmente diferente de lo que ustedes han conocido y visto como derecha, que no lo es. Es un proyecto, es una cosa nueva, es algo que va más allá y que toma conceptos tanto de la derecha tradicional clásica como conceptos nuevos, como por ejemplo la irrupción del mundo cristiano, evangélico y protestante en la política, que es algo que no se había visto hasta hace unos cuantos años, pero que ya tenía un precedente en el siglo XIX, cuando fueron los primeros protestantes que llegaron acá en Chile y empezaron a luchar, y ahí hay que reconocerlo, uno no puede ocultar las cosas malas del sector de uno. Hubo protestantes que se unieron con los masones para conseguir leyes de... cosa que a mí no me parece, porque yo soy anti-masón, lo tengo que dejar bien en claro. No me gustan la masonería, ni las sociedades secretas, ni los Illuminati, ni los que están detrás del poder. Son tergiversadores de la democracia, por decirlo menos. Por decirlo menos. Hay muchas cosas más ahí que hay que analizar. Pero bueno, volviendo al punto, creo que es necesario como una reflexión, hay que entenderlo así, como una reflexión de lo que pudiera ser un proyecto de una nueva derecha. Quizás tendría un referente o un presente histórico con lo que pasa con Vox en España, probablemente. Algunas cosas que podrían ser tomadas como el Partido Republicano en Estados Unidos. Por algo Trump aparece en la portada del libro. Porque hagamos un ejercicio entre los cuatro. Hagamos una especie de dinámica en que participemos los cuatro. ¿Ya? ¿Cuáles son los conceptos que ustedes creen que una derecha verdadera debiera tener? Queremos conceptos. Partan ustedes, ¿Nacionalismo? damas primero. ¿Nacionalismo? ¿Sí?
Yo diría más patriotismo que nacionalismo. Patriotismo. Sí, porque patriotismo. nacionalismo creo que tiene otra connotación. Claro, es que para mí, una derecha tiene que sí o sí ser pro libre mercado. ¿Sí? Absolutamente. Sí. Bueno, ya tenemos tres conceptos. Nacionalismo, patriotismo, libre mercado. ¿Qué otra cosa? Transparencia. Transparencia. Lo acabamos de decir y se les fue a las tres, pero lo acabamos de decir. Reducción del aparato público que administra el Estado. Reducción del gobierno. Eso va con el libre mercado, a fin de cuentas, porque sí, o sea, significa menos intervención estatal. Es que a veces hay libre mercado y también hay harta regulación estatal. Tiene que haber un balance. No es químicamente puro, pero tiene que haber un balance. Sí. Un estado, a ver, ¿cómo lo decimos? Lo voy a poner en términos de militares. El ejército chileno tiene buenos dientes. F-16 con misiles que llegan a 130 kilómetros de alcance, misiles AMRAAM, tiene submarinos Escorpiones que son de última generación, que no son nucleares, sino que son diésel eléctricos, tiene tanques Leopard, y eso configura un país que de 18 millones de habitantes, entre comillas, con los inmigrantes ilegales, no sé cuántos somos, perdí la cuenta. Lo que son chilenos. Claro, el asunto es que un país de 18 millones de habitantes con esa fuerza es un país que es como un perro chiquitito, pero con los dientes afilados y que está bien entrenado y que es puro músculo. ¿Me explico? Entonces ese perro que es chiquitito, pero que tiene buenos dientes afilados y que tiene buena musculatura, se puede enfrentar a un perro el doble más grande, pero que tenga más grasa en el cuerpo y que no tenga el entrenamiento. Así también el Estado tiene que tener los dientes bien puestos, chiquititos, con mucha musculatura y con poca grasa. ¿Me explico? Un CERNAC que funcione, un CENAME que funcione, que ya por favor acabemos con esta basura y que terminen en la cárcel con penas delictivas fuertes los culpables de lo que está pasando con CENAME, que tengamos un sistema judicial que funcione, porque hoy día no nos vamos a hacer los lesos, el sistema judicial está cooptado por la izquierda y hacen lo que ellos quieren, corrupto y cooptado por la izquierda. Las policías no tienen un entrenamiento, eso hay que también tenerlo bien claro, no tienen un entrenamiento como tienen las policías europeas, en contención de masa, en inteligencia. El tema de la inteligencia en Chile es un desastre, literalmente no hay inteligencia. Eso también hay que cambiarlo. ¿Pero causa de quién? Recordemos. Para que ustedes se hagan una idea, en Chile los temas de inteligencia asociados a policía y asociados al mundo militar está tan por el suelo que a la Comisión de Defensa del Senado invitaron a un pseudoescritor de apellido Baradit, que es un publicista, no sé si lo ubican. O sea, él fue a hablar... gráfico, claro. Por desgracia lo ubico. O sea, cerramos la... es el escritor del fanfic de la historia chilena. O sea, no puedes... Ese tipo es del ESNA. Le invitaron también, no recuerdo, creo que a la Pati Muñoz, la corrupta esta que está a cargo de la, entre comillas... La pseudo defensora de la niñez que aparece en una foto con un perrito que está con un bebé. Absolutamente. Bueno, desideologización del aparato burocrático estatal. No puede estar ideologizado porque tiene que ser lo más imparcial posible. Y otro tema que no se ha visto acá y que yo lo defiendo mucho, que es el tema que las derechas tradicionales en el mundo siempre han sido judeo-cristianas, tanto protestantes o católicas. Siempre han tenido ese pilar. Y ese pilar ha sido un factor político desde la época de Abraham, estamos hablando de 5.000 años atrás. Hay una cosmovisión que se genera por la relación de Dios primero con el pueblo judío y después de venido Jesucristo, hay una relación. Muchos lo toman como desde Santo Tomás de Aquino, pero no, viene desde el Evangelio de Cristo y de mucho antes. Por ejemplo, culturas precolombinas solían sacrificar seres humanos raptados de otras etnias. Los aztecas raptaban gente de otras etnias, los sacrificaban vivos, les sacaban el corazón y los desangraban en pos de sus dioses. El judeocristianismo termina con eso hace unos 4.000 años, cuando Abraham, Dios lo llama a que sacrifique a su hijo, pero le dice no, en el momento justo le dice no. Era una prueba de fe, la superaste, pero también establece un estándar Dios con respecto al pueblo de Israel. Nunca más se han de sacrificar seres humanos en pos de mí, que soy Dios. Exacto. Y esto es un estándar que establece el judeocristianismo y que todo Occidente lo toma.
es un cambio de paradigma completo. Y es un cambio de paradigma no solamente en el asunto de la moral sexual. La moral cristiana va mucho más allá. De hecho, los países protestantes nórdicos o del centro de Europa hacia el norte se hicieron desarrollados por conceptos protestantes. Hay un concepto que se llama la ética protestante del trabajo, y se le llama así porque es tomado de un verso bíblico que dice: ustedes tienen que trabajar no para su jefe que no los ve, sino que para Dios, y con su ojo siempre lo está mirando. Entonces es una ética diferente. Si tú te fijas, los alemanes, los holandeses, los nórdicos, no llegan a la hora ni 5 minutos después ni 20 minutos después, llegan 20 minutos antes a su trabajo. 5 minutos antes ya están trabajando. ¿Me entiendes? Hay un detalle, porque la ética protestante del trabajo también se basa mucho, o una de las maneras en la que se aproxima es con el concepto de self-reliance, que a fin de cuentas habla de que el individuo es quien tiene que depender de sí mismo, es como una conexión solamente del individuo con Dios. Entonces, movimientos evangélicos más bien sudamericanos son más bien, no voy a decir colectivista, porque obviamente me va a matar si es que uso colectivista, pero no, sí más bien comunitarios. Entonces, ahí hay una discrepancia entre cosas más bien luteranas o anglicanas, donde self-reliance lleva a naciones más individualistas, pero por lo que yo entiendo de tu concepto sería un poquito más comunitario, ¿no? Entonces, la moral protestante no es tan homogénea en ese sentido. Claro, es que por eso es que hay que hacer la diferencia. Estamos hablando meramente del protestantismo o del cristianismo. Yo te hablo de cosas protestantes que se aplicaron en Europa y que pueden resultar acá. Pero sí, el cristianismo tiene un componente importante de solidaridad, tiene un componente importante de caridad, pero que no está en las manos del Estado. ¿Se entiende? Está en las manos de la iglesia. Claro, de la iglesia ayudando a los desposeídos, y lo dice literal. El huérfano y la viuda tienen que ser prioridad para la iglesia local para ayudarlo. El huérfano y la viuda, y también personas que estén en desgracia, que estén en pesar, incluso extranjeros que estén con problemas. Ahora, eso con eso yo no estoy avalando la inmigración ilegal, artificial, artificiosa de la ONU con Bachelet, no lo estoy avalando, el proceso no. Pero sí en el entendido que son seres humanos que pueden necesitar ayuda, también es misión de la iglesia y de los individuos en su conjunto ayudarlos. Pero no crear un asistencialismo burocrático estatal que se chupa plata de tu impuesto y que si, no sé, te doy un ejemplo, si en impuestos recauda 100.000 millones de dólares al año, por darte un ejemplo, no sé, 20.000 o 30.000 millones de dólares quedan atrapados ahí en la burocracia estatal, otros tantos quedan por ahí en coimas y en mugres que se hacen por ahí, y un remanente de eso va a asistencia social mal focalizada, con parámetros socialistoides que no se ajustan a ciencia. Si fueran parámetros científicos, y no porque tú eres amigo del concejal o porque eres de un partido político, te van a dar en vez de, por ejemplo, en el caso ahora de la pandemia, dejémoslo claro, no es pandemia, pandemia, no te van a dar la asistencia que tú requieres, sino que la ayuda le va a llegar al amigo de. ¿Me explico? Giselle, ¿querías hacer alguna pregunta? Si no queda clara la idea, por favor, insiste en seguir preguntando. No te escucho. ¿Estás muteada, Giselle? Ahí está. No. Lo que pasa es que yo no había querido tocar el tema como un factor del tema cristianismo, judeo-cristianismo para una derecha, porque ¿sabes qué? Yo antes pensaba igual. Creo que la mayoría somos cristianos. Yo soy súper creyente y creo que por eso también hemos tenido mucho valor acá en la zona cero, porque la fe es lo único que nos ha ayudado, ¿cachai? Pero he conocido también con este tema del rechazo y lo que ha pasado después de la prueba, que se está como rearticulando la derecha, digamos, los que somos más luchadores, porque como dijiste tú, hay gente que trabaja desde la oscuridad y no tanto estos falsos profetas de redes sociales, que incluso yo he conocido gente atea, y que es bastante más movida y más amante de su país, de su patria y de querer salvar su patria que nosotros. Entonces, tampoco lo tiraría tan el tema de la derecha ahora que he conocido a esa gente que es harta al tema de ser judío cristiano. Hay como un tipo de mutación de creencias o de renacer,
de renacer de las creencias, y estoy viendo que, ¿Y que sabes qué? ¿Te puedo interrumpir? Perspectiva mía, ver gente que está muy, muy involucrada en el tema y que no precisamente creen en Dios, pero sí aman a su patria. Pero yo te voy a hacer un alcance ahí. Uno puede ser ateo, pero puede seguir siendo espiritual. Y yo creo que ese es el punto clave. Eso es más bien agnóstico, más que ateo. No, claro, pero estoy hablando de espiritual. Si ahí puede ser gente que no cree en Dios, pero sí que puede creer en la familia. En energías, claro, creen en la familia, en la buena onda, en el creen amor, en la honestidad, la transparencia, la probidad. Exacto. Claro, creen en el amor a su patria, creen en sus héroes. Entonces, más que hablar de concepto judeo-cristiano, a lo mejor podríamos hablar de espiritualidad. Valores occidentales. Espiritualidad. Yo diría más bien valores occidentales. Mira, yo voy a ir un poquito más lejos que ustedes. Voy a ir un poquito más lejos que ustedes. E incluso un ateo que no tenga valores espirituales puede ser parte de la nueva derecha igual. ¿Por qué? Porque si responde a las otras matrices, por ejemplo, tiene amor a los niños, no estoy hablando de pedofilia, por favor, no, estoy hablando de la protección de los niños perfecto. contra la pedofilia y amor a la niñez, a la necesidad de cuidar. Es que hay que hablar claro hoy en día, porque con el neolenguaje se pueden tergiversar. Entonces, ahora le das una palmadita en el poto y te dicen pedófilo. Claro, mira, un ateo perfectamente puede ser parte de la nueva derecha. Si aquí no hay como, a ver, ¿cómo decirlo? No hay como requisitos de entrada, si lo que estamos hablando son los componentes que están como sustentando como pilares a una nueva derecha. ¿Me explico? Ya puede ser un ateo sin espiritualidad, que no cree absolutamente en nada, que puede ser, obviamente no marxista, pero que puede ser un ateo materialista que no crea en la vida después de la vida y puede ser perfectamente parte de la nueva derecha. Y yo obviamente no voy a estar en desacuerdo ni lo voy a echar. ¿Por qué? Si yo soy cristiano, y una de las cosas que tenemos los cristianos es que nosotros, a diferencia del movilache o de iguales, que siempre nos están metiendo la chapa de que nosotros somos discriminadores, todo lo contrario. La Iglesia de Cristo acoge a cualquiera. La diferencia es que nosotros acogemos cuando la gente se arrepiente y no que nos vengan a imponer sus pecados, sus formas de vida, como algo plausible, como que quieran que nos pongamos de pie delante de la abortista y a aplaudirla, y eso sería como amor al prójimo. No. Es que tiene que ver con tolerancia también. Nosotros somos más abiertos a tolerar, a aceptar y a conversar y a debatir. Esta otra gente, la izquierda de los minis y los millennials, son gente muy intolerante, no tienen tolerancia a la frustración, no soportan lo que para ellos sería un fracaso. O sea, tú llegas a pensar distinto a ellos y para ellos eso es una herejía, te linchan por solamente pensar distinto. Bueno, a mí me acaba. Lo ven en el resto. Los millennials. No, pues yo, Isa, estoy hablando de los millennials de Plaza Italia, a eso me refiero, de Plaza Ñuñoa. No me refiero a los millennials por año de nacimiento. Y no todos los de izquierda. Ayer un liberal me trató pésimo. Pésimo. Sí, no falta. Yo estaba en contra de la legalización de la marihuana y me trató pésimo. Sí, me empezó así como falacias ad hominem, pero ni siquiera me conoce ni quién soy yo. Es que una cosa ese es el tema, pues, te insultan porque ellos, yo le llamo la tolerancia de los intolerantes, porque predican tolerancia, derechos humanos, valores, ética, probidad, y que andamos con cosas, o sea, el tejado de vidrio lo tienen, o sea, ven la viga, o sea, ven el ajeno y no la viga en el propio. Pero lo que te iba a comentar, Danilo, no sé si es una percepción mía, pero siento que después de todo esto que ha pasado a partir del 18 de octubre del año pasado, y que se reforzó con el 18 de octubre de este año, con el renacer de la violencia extrema, y sobre todo del querer quemar y acabar con nuestra espiritualidad, quemando iglesias, dejando símbolos satánicos, porque acá dejaron cruces invertidas en Barrio San Borja, fuera de la iglesia Carabineros. Nosotros los vecinos hemos visto cómo hacen magia negra. Eso no lo hemos tocado en un programa, pero hacen magia negra cada vez que vienen y dejan monos y cosas. No, olvídense. Las cosas que han recolectado mis vecinos y les tiramos agua bendita y las botamos. O sea, es una cuestión heavy lo que pasa acá.
Y de hecho vino un grupo evangélico a los pocos días que quemaron las iglesias acá, hicimos oración, hicimos una limpieza y saben que increíblemente esta gente no se está viniendo a meter acá específicamente ahora, es como que llegan a la Alameda y no se atreven a entrar. Hicimos una limpieza energética en toda esta parte. Yo siento que la derecha se está endureciendo. Yo antes, mira, yo tuve una mutación, yo les explico mi historia, mis viejos eran DC, de la DC, digamos, de Eduardo Frei Montalva. Otra DC, totalmente diferente. Claro, la DC cuando era cristiana, cuando eran demócratas y eran cristianos, ¿cachai? Las dos palabras, porque ahora son nombres. Yo crecí en la dictadura militar, en el periodo de Pinochet, y por supuesto que me crecí yendo a reuniones de la DC, que Pinochet era malo, que era torturador, que asesino, que bla, 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 todo el discurso que escuchamos ahora. Y después yo empecé a ver, cuando empecé a trabajar, con mi perrito, yo trabajé en Naciones Unidas 6 años. Trabajé con todos los que están ahora en política y los que pasaron por el gobierno de Chile por el segundo piso. Espérenme. Ah, parece que se escuchó eso. Porque no sé, algo pasa con el computador. Entonces, no violen los derechos perrunos de tu mascota, por favor. No, es que alguien pasó por afuera y se vuelven locos. Entonces, empecé a ver cómo era el otro. Claro, espérenme. Se escuchó clarito. Entonces, es que son chicos, pues son como así tú, son chicos musculosos con los dientes afilados, son chicos y choros, ¿cachai? Bueno, resulta que empecé trabajando allá, empecé a ver el lado que nadie cree que existe. Conocí a Pedro Huel, que era el mandamás del segundo piso de Michelle Bachelet, mi jefa era la Pepe Rasuri, la que se fundió 7.000 millones en Providencia. Trabajé con toda esta gente, Ricardo Lago, un montón. Los conozco bien. Y empecé a mutar para el otro lado y me fui para la centro derecha. Y cosa que nadie me entendía. Yo le decía a mi mamá, no, es que yo estoy viendo todavía son unos corruptos de tute, ¿cachai? Y ahora con todo lo que pasó, yo la verdad es que muté a una derecha dura. Y claro, lo que tú decías mencionando a Vox, he visto mucha gente, vecinos míos y gente que yo conocía que eran como de centro, ni siquiera ni derecha ni izquierda, centro nomás, y mutaron a una derecha extrema. Y yo creo que aquí se va a venir un movimiento más o menos heavy para las próximas elecciones, porque yo lo estoy viendo ahora. Y creo que Chile va a sufrir bueno, ya estamos viendo la polarización, pero yo creo que va a ser mucho. Es a nivel global. Sí, pero en Chile yo creo que ni siquiera para la época de la dictadura de Pinochet va a haber una derecha como lo que se viene ahora. Yo creo que lo peor que pudieron hacer fue quemar las iglesias, porque no se trata de quemar las iglesias, fue tratar de quemar lo más grande que tenemos, que es nuestra fe. Y eso provocó un cambio incluso en las personas que eran de izquierda. Ahora yo conozco vecinos que eran de izquierda, y ahora están transformados en extrema derecha desde el 18 de octubre. Bueno, y yo creo que también ha sucedido el lado inverso. Hay gente que era de izquierda y también ahora se ha extremizado hacia la izquierda. O sea, ya los polos queda poca gente del centro, ¿cierto, Isadora? Yo creo que viene algo peor que el sí y el no. Es que en estricto rigor el centro nunca ha existido, el centro es una invención. Sí, puede ser. Yo creo que éramos los más conciliadores, los que no queríamos pelea, tanto ver el sí y el no. Es el centro bisagra, claro. que más de negociación, más de consenso. Claro, ponte tú, en mi espíritu cristiano, ¿cachai? Porque yo soy católica, pero soy de mucha fe. Y era muy practicante. Además, yo quería ver la cosa más conciliadora. No me gustaba el tema de pelear, porque además las peleas te agotan y te llenan de mala energía, ¿cachai? Yo creo mucho también en las energías. Hablando de energía, no me refiero al Espíritu Santo. Vamos a echar en un tema más religioso, pero para mí el Espíritu Santo llena mi vida y creo en su energía y es lo que me ha ayudado a ser fuerte, ¿cachai? Pero no sé, acá se viene algo. Ahora yo me transformé en extrema derecha y me dicen facha y me fusil y bla, 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 bla. Y si supieran que yo estuve al otro lado y todo lo que conocí, el tema es que no te creen. No te creen. Yo trabajé con esta gente, por eso fue. Claro, mi historia... No me cambié porque sí, me cambié porque los conozco. Claro, mi historia, Giselle, es bastante similar a la tuya.
Yo cuando tenía 13 años fue el plebiscito del sí y el no, yo estaba a favor del no y estaba en contra de Pinochet, no por una cultura de mis padres, sino que por una cultura de mi familia alrededor, que eran de pensamiento izquierdista. Y yo también estaba entre como la DC y la izquierda, de una izquierda más moderada, otra izquierda, otro tipo de izquierda que no tenía nada que ver con la izquierda actual. Y yo si hubiera sido también, y lo expliqué en otra conferencia que me tocó dar, si hubiese nacido 30 años antes, hubiera sido un férreo opositor a Allende, porque yo nunca creí en el allendismo, es una mentira tras mentira, y aparte mis padres, que son migrantes campo-ciudad, mi mamá fue mucho tiempo empleada doméstica, desde los 10 años en adelante, en esa época se independizaban chiquititos por necesidad económica. Mi papá se vino del campo a los 12 años, primero tuvieron un tallercito y en la época, poco antes de la época de López, tenían un almacén de barrio en la esquina a 2 cuadras, perdón, a 2 casas de la casa donde vivimos ahora, y mis padres la pasaron horrible para la UP, horrible, a mi mamá casi la matan. Pues en esa época la leche se distribuía en botellas de vidrio, y con esa botella casi le pegan en la cabeza a mi mamá. Apidraban la casa, cuando los productos no salían buenos, se los tiraban por la cabeza a mi papá. Entonces, cero simpatía con el allendismo. Y después yo empecé a entender cosas, cuando volvimos a la democracia, entre comillas la democracia, empecé a entender cosas, la cantidad de mentiras que se hablaba con respecto a Pinochet. Primero, ojo, yo sigo siendo opositor a Pinochet, pero valoro las cosas buenas que se hicieron. Yo, por ejemplo, felicito el manejo de crisis que tuvo Pinochet y la Junta para el 78, cuando casi nos fuimos a guerra contra 3 países al mismo tiempo. El manejo de crisis del canciller Cubillo y de la Junta Militar fue extraordinario, fue prácticamente impecable. Desde ahí, nunca más la Cancillería chilena ha conseguido nada. Todo lo han perdido, todo, absolutamente todo. No hemos ganado ningún litigio, nada. Se hicieron transformaciones muy buenas en la época de Pinochet. También hubo violación a los derechos humanos, eso no hay que negarlo. Pero sí hay que entender que hay una izquierda que es negacionista. Hay una izquierda que dice que no hubo un atentado contra Pinochet, y sí lo hubo. Que no hubo internación de armas en Carrizal Bajo, y que sí la hubo, y que todavía hay armas desaparecidas. ¿Dónde crees tú que están esas armas que no se encontraban en ese momento? Todavía esas armas funcionan. Que decían que a Jaime Guzmán lo habían matado a la CNI porque era homosexual. O sea, imagínate, todas esas cosas que están en la mente negacionista de la izquierda dura, te las metían como si fueran verdades reales, y muchas veces uno las creía. Y yo empecé a desilusionarme de eso, empecé a desilusionarme con la corrupción política en los años 90, por el tema de la Laguna del Desierto y el Campo de Hielo, y después ya, cuando el Señor me llama a sus caminos, como decimos los cristianos, los canutos, me convertí a Cristo, Dios me salvó, me limpió, y empecé a ver las cosas ya de otra manera. Ahí yo ya empecé a ver las cosas. Y sí, ciertamente en la izquierda de ahora, en la izquierda deconstruida, en la izquierda posmoderna, en la izquierda de Guattari, de Deleuze, de Foucault, de Shulamit Firestone, de Simone de Beauvoir, en toda esa izquierda hay componentes que son politológicamente satanistas y son espiritualmente satánicos. Practican el satanismo, practican el sacrificio de animales, de gatos, de gallinas, sacrifican animales a Satán, literalmente adoran al diablo. Ese es un factor verdadero, no es una exageración de un evangélico, no, eso existe, existe la brujería. Y es más, yo les invito a ver en YouTube santería en el gobierno de Chávez. Chávez, antes de morir, tenía un séquito de brujas que le asesoraban a él para poder llevar a cabo la administración de la dictadura chavista. Literal, eran brujas que le daban asesoría. Entonces es un tema que y bueno, en la derecha en algún momento también se ha dado, pero se da mucho más frecuentemente en la izquierda. ¿Por qué? Porque al menos en la centro derecha aún hay un concepto de temor de Dios o de respeto al judeocristianismo. Pero en la izquierda eso no está, ya se fue barrido de la faz de la tierra. Así que concuerdo plenamente contigo, y es una misión también de los cristianos evangélicos, como dice la epístola del apóstol Pablo a Romanos, que nosotros tenemos que orar por las autoridades para que Dios las ilumine y podamos vivir en paz. O sea, nosotros tenemos, independiente de la autoridad que esté, nosotros tenemos que orar por las autoridades, independiente de que estemos de acuerdo o en extremadamente desacuerdo con ellos, tenemos que orar por ellos igual. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Orar por ellos es orar por tu país, ¿cachai? Al final. Por todos, literalmente por todos.
Yo en lo Entonces estoy personal, totalmente de acuerdo lo que estoy contigo. haciendo, claro, yo Yo con te- tú le rezo al Espíritu Santo todos los días para que nos proteja aquí. Y no me pregunté si Claro. es cierto, pero hacemos cadena de oración con mis vecinos y nos encomendamos a los Sagrados Corazones de Jesús y María y le rezamos al Espíritu Santo, y por lo menos acá, te contaba, Katy, que como que nos están viniendo hasta acá, llegan acá y es como que paran. ¿Cachai? Una cuestión súper rara lo que te he contado, Katy, les he no me comentado, había contado. ¿no? Llegan a la Alameda, acá estamos a media cuadra. Y antes llegaban acá, atacaban, quemaban, y es como que paran y se devuelven. Es una cuestión muy rara. Pero sabes que Eso yo es creo como Mira, que hay que ser ¿cómo se sí, dice? Una ¿sabes lo santidad que se me ocurrió hoy día? Una idea súper loca. Yo escucho mucha música en YouTube, no sé si han escuchado la música en 432 Hz, que son canciones de música relajante que además te cambia como el estado vibracional. anímico. Claro, te cambia la frecuencia vibracional. Y yo decía, chuta, así como cuando Lavín, cuando era alcalde en Santiago, y puso parlantes chicos en todo el centro con música ambiental, no sé si se acuerdan, cuando Lavín fue alcalde acá, y andaba ahí súper relajado. Yo decía, y poner así, hacer un plan piloto y poner parlantes con esta música, que en el fondo va directo al subconsciente y te cambia el estado de ánimo y te pone en un estado más espiritual, para que estos orcos que se huelgan de Baquedano, a lo mejor en una de esas los tipos terminan, pero violín, Se le sale el te mono de juro. Me Hoy, suena como tener hoy un día lo minaret. pensé, Me suena como hoy tener día, minaret en la ciudad. sí, un lo exorcismo pensé hoy día, yo así dije instalar como así como parlantes piola en toda la plaza de Baquedano, en todas esas zonas, y poner estas músicas, además son músicas como muy un bonitas, son exorcismo espirituales, porque son masivo. para medir, no, claro, más o menos, y a lo mejor, ¿cómo sabes? Porque yo te digo, yo de pronto cuando estoy estresada, yo las pongo y sabes que me inducen a un estado de calma increíble. Increíble, y de hecho lo uso para rezar, yo oro todos los días, ¿cachai? Entonces, hoy día se me ocurrió esa idea, será muy loco, será muy tonto. Yo creo que no existen las ideas locas ni las ideas tontas. Creo que existen las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan. Pero mira, yo te voy a contar, hace aproximadamente 5 o 6 meses nosotros empezamos a hacer estudios bíblicos los días viernes. Alguna vez Patricia estuvo invitada, siempre la invito, cuando ella puede va. Y ahora estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos, sí, Y, sabía. claro, y llegamos hasta el capítulo 5. Y uno de los ministerios más importantes de Jesucristo en la tierra fue expulsar demonios. ¿Sí? Literalmente, él expulsaba demonios con el poder del Espíritu Santo. Y los demonios se le subyugaban de inmediato. Era solamente la presencia del Señor Jesucristo y él no tenía que hacer como un largo discurso, un speech. No quiero desacreditar lo que tú estás diciendo, pero no necesitaba música, simplemente váyanse y chao, se acabó. Uno de los ministerios más importantes del Señor Jesús fue deshacer las obras del diablo. Y dentro de ese contexto, con el poder del Espíritu Santo, él expulsaba a los demonios. Y estudiamos un capítulo que era una legión de demonios que tenían poseído a un endemoniado de Gadara, el famoso episodio del endemoniado gadareno. Eran 2000 demonios que lo tenían poseído. Y el Señor Jesucristo lo expulsó a todos. Entonces, la expulsión de demonios, que también se le llama exorcismo popularmente, sí existe. Ahora, yo no tengo conocimiento ni bíblico ni en la práctica de que eso se puede hacer con música. Los demonios se expulsan cuando un siervo del Señor va y enfrenta a la persona o se lo traen y tiene una vida consagrada al Señor, no un mundano que anda por aquí por allá haciendo tonteras y después se la de cristiano. No, eso, no pasa nada con eso. Capaz que lo agarre el demonio de él y lo haga pedre. Pero no, que acá no Es me una persona. refiero a exorcizar demonios, porque para eso tenéis que ser un sacerdote experto en el tema y estamos hablando de Cristo hasta ahora es el único. Claro, necesita Pero me ser un hijo de refiero, Dios, sí, nacido de nuevo este para tipo de poder expulsar. música, Le baja claro, lo que hace los niveles pudiera esta ser un música efecto relajante. te baja la agresividad. Esta Sí, música lo Claro. que hace es que te baja la agresividad en forma subconsciente. Va directo al subconsciente y te induce a un estado espiritual calmo. ¿Cachai? Entonces, una vez a lo mejor como una especie de terapia, no sé. yo O tengo lo una, otro, tengo una tu idea, gallo se calma. pero un poco más profana. Sí. Que el guanaco en vez de tirar, se van a reír, pero en vez de tirar lacrimógena, así tirar así como un aire de marihuana, quedan todos volados y con felices. gasarín, ponte tú. Pero se andan drogados. Sí, La pero pasta sé, hace pero heavy estos bueno, gallos. ya
Capaz que se pongan peor, porque el nivel de Bueno, agresividad... no creo que necesitan drones para marihuanearse, no, yo creo que ya de la casa ya viene bien marihuaneado. No, se acá droga todo el rato. Pero mira, está una buena estrategia lo que solían hacer la generación de nosotros cuando nosotros éramos chicos. Cuando nos poníamos muy pesados con los papás nos metían al agua fría y se nos pasaba la... Y listo. No, nunca me lo hicieron, pero sí yo sabía que se hacía eso, que era como normal. Sí, lo ponían ahí en la ducha y el cabro chico al tiro ya como que reaccionaba. Hoy día yo era nerd, yo fui nerd, así que no tuvieron que hacer nada. Oye, si se aprueba la ley de garantías de la niñez, te van a llevar a la cárcel por hacer eso. Retomando el tema... O sea, te llevan a la cárcel por mirar los feos. Quería preguntarte... Hay que pedirle permiso al cabro chico para salir. Oye, Danilo, retomando el tema, quería preguntarte ¿cómo es tu visión de esta nueva derecha? ¿Cómo la definirías en una frase, un concepto? ¿Hacia dónde va? ¿Qué les falta para desarrollarse? ¿Y en cuánto tiempo más podríamos tener algo realmente consolidado? Perfecto. Ahora, primero quiero saber que les quedó claro que efectivamente podemos estar un cristiano evangélico, un católico y un ateo en una nueva derecha. No hay problema. Porque no vamos a estar en una misión ecuménica. No. Es una alianza política. ¿Me entienden? En las alianzas políticas hay gente que es creyente, gente que no, gente que el mundo del cristianismo le importa un bledo, pero puede haber. Ahora, ya habiendo salvado ese punto, sabemos que se puede hacer. Yo en lo personal creo que, mi hipótesis personal, creo que la nueva derecha probablemente haya estado siempre, y quizás haya estado en estado de hibernación, producto de la incompetencia, producto de la ignorancia, producto de la estupidez, producto de la falta de principios, producto de la falta de valores, producto de la falta de doctrina, y me van a perdonar lo que voy a decir, producto de la falta de pantalones de la centro derecha actual, que son la mayoría una manga de cobardes, ignorantes, ineptos, corruptos, estúpidos, que gobiernan para la izquierda y que pareciera ser que fueran tan empleados de George Soros y de Bill Gates como lo son en la izquierda. Pareciera ser que no hay ninguna diferencia, salvo algunas honrosas excepciones que tú puedes encontrar por ahí, que no creo que sea más allá de un tercio de lo que es Chile Vamos hoy en día, pero sí hoy día te encuentras un remanente, por decirlo de alguna manera, que sí podría encajar perfectamente en una nueva derecha. Obviamente no me refiero ni a Belolio, ni a Felipe Cast, ni a nadie de esos personajes. Me refiero a gente que tenga principios y valores sólidos y que tengan una moral, que tengan una manera de ser, porque independiente que seas un hijo de Dios o no, igual necesitas tener una moral para ejercer en el servicio público. Si a ti te van a pagar un sueldo de 1 millón de pesos, tú con ese 1 millón de pesos tienes que saber arreglártela. Si te van a pagar 500.000 o si te van a pagar 1,5 millones, independiente, ese es tu sueldo y con eso tienes que ganarte la vida. No con sobresueldos como se hacían en la época de Lago, que Lagos le pasaban en un sobrecito, le pasaban plata a los ministros para, acordémonos, no, que los gobiernos más corruptos han sido los de la izquierda. Aquí voy yo. Probablemente estemos sacando de hibernación algo que ya estaba, pero que por la estupidez, y ya creo que toda la ofensa había por ahí, ya las dije, no me queda otra, pero que no son ofensas, sino que son características intrínsecas, comprobables y demostrables de la actual centro derecha, que tú llevas 50 personas frente a la moneda y se están todos orinando sus pantalones y no hayan que hacer. No sé si me explico. Yo creo mucho en un concepto que en un Estado democrático, en un Estado de derecho, con igualdad ante la ley, el monopolio de la fuerza se lo entregamos de común acuerdo a los militares y a las fuerzas policiales. Y ellos tienen que ejercer su función. Y la función de ellos está clara. Y es la misma, tanto en un país ultraliberal como Canadá, que es como el ícono del liberalismo libertinaje ya, o en un país tan... ¿Cómo decirlo? Tan bueno para el gatillo fácil, por decirlo de alguna manera, como es Estados Unidos. Funciona en todos lados. Igualdad ante la ley, aplicación del Estado de Derecho y un concepto muy simple y que uno lo escucha mucho en las películas. Con los terroristas no se negocia. Nunca. Bajo ningún punto de vista, porque tú negocias una vez con un terrorista y él va a entrar a tu puerta, va a entrar a tu patio y te va a matar en tu casa. Eso hay que tenerlo súper claro. Con el terrorismo nunca se negocia.
para dejar en claro el concepto. Ahora, volviendo al tema de la nueva derecha, creo que la labor nuestra, o parte de la labor nuestra, es ir despertando. Y yo creo que ese 22% que rechazó, yo en lo personal creo que es más. Yo en lo personal creo que mucha gente votó contra la clase política, creo que mucha gente votó contra los parlamentarios, creo que mucha gente votó contra Piñera, y creo que mucha gente votó por carencias sociales efectivas. Eso es un hecho de facto. Chile tiene necesidades sociales que se han ido agravando en los últimos años, primero por las malas políticas económicas de Bachelet II, que fue un desastre. Bachelet I terminó en recesión, acuérdense. Terminó en recesión Bachelet I. Piñera, gracias al terremoto y gracias a otros factores, logró elevar el crecimiento económico. Luego llega Michelle Bachelet con un montón de reformas que bajaron la economía y no empobrecieron más. Luego viene la inmigración masiva, artificial y artificiosa de la ONU con Bachelet, que meten aproximadamente 1,5 millones de inmigrantes ilegales en un periodo de tiempo de ¿cuánto? 3, 4, 5 años. Yo en lo personal, insisto, no tengo nada contra las personas, contra los inmigrantes ilegales. De hecho, en la iglesia donde yo asisto, hay un ministerio que son de haitianos. Ellos en el mismo templo hacen sus cultos en creolé y todo bien, ningún problema. Son hermanos en Cristo tanto como cualquier otra persona. No hay ninguna discriminación. Pero lo que yo voy es que en un envase de agua que tiene capacidad para 1 litro, tú no le puedes echar 1,5 litros porque no cabe. Si nosotros, antes de que empezara este movimiento inmigratorio, no teníamos la capacidad hospitalaria, no teníamos la capacidad universitaria, no teníamos la capacidad de construcción de viviendas sociales, no teníamos la capacidad de carretera ni de evacuación médica, ya sea por ambulancia, por lo que fuera, si no lo teníamos antes. Menos aún con políticas económicas que han hecho que el crecimiento baje y que la cantidad de habitantes que requieren servicios sociales suba. Eso no calza, ¿me entiendes? Nosotros podemos perfectamente asumir y llevar hacia adelante a 500.000 personas que hayan venido del extranjero. Yo creo que esa es nuestra capacidad. 1,5 millones no podemos, simplemente no podemos, y esa carga se la llevan los pobres, no se la llevan los tomadores de decisiones que están en el Congreso, porque ellos todos viven, perdonen el concepto, ellos todos viven de Plaza Italia para arriba. Los comunistas son burgueses. No, de Plaza San Enrique para arriba, porque Plaza Italia para arriba ya... Ya Plaza Italia rasca, bueno. Sí, del Mall Sport para arriba, ahí los encontráis.